Estamos viviendo unos días que marcarán muy probablemente las próximas décadas y generaciones. La crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia del coronavirus ha hecho colapsar al sistema público de salud, tanto en Italia como en el Estado español. El alcance de la mortalidad está aún por verse, y no solo en nuestro país, sino que no sabemos qué pasará cuando el pico de contagio se descontrole en el resto de Europa o llegue a países con sistemas públicos de salud mucho más deficientes, ¿no? En América Latina, en África o en los mismos Estados Unidos, donde hay 30 millones que no tienen una cobertura sanitaria. Aquí los trabajadores sanitarios llevan semanas advirtiéndolo y ahora denunciándolo. No hay camas suficientes, no hay unidades de UCI para atender a todos los críticos, no hay respiradores suficientes. Y algo más elemental ahora, no hay ni mascarillas, ni batas, ni guantes suficientes, ni para los sanitarios, ni para el personal de limpieza, ni para quienes trabajan con personas mayores en residencias, ni para otros muchos trabajadores y trabajadoras que están en sus puestos de trabajo sin las mínimas medidas de seguridad elementales. ¿Y qué nos propone el gobierno progresista? Bueno, pues medidas totalmente insuficientes. Ni se están movilizando los recursos públicos necesarios, ni tampoco interviniendo los recursos privados disponibles que ya deberían estar siendo puestos al servicio de atajar esta grave crisis. El gobierno adelantó 1.800 millones de euros a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas el pasado sábado. Y hoy el vicepresidente de Políticas Sociales ha prometido 210 millones más. Pero se necesitaría multiplicar esta cifra por 4 para poder atender a la contratación de todos los trabajadores sanitarios en paro, que la última EPA cifraba en 80.000. Incorporar a todos los estudiantes de últimos cursos de medicina y enfermería, reforzar todos los servicios de limpieza, de atención telefónica de emergencias, medicalizar hoteles, construir hospitales de campaña, poder cubrir todas las bajas que ya están comenzando a producirse por contagios entre el mismo personal sanitario. De la misma manera que es urgente la intervención inmediata bajo control de sus trabajadores y trabajadoras de toda la sanidad privada, en todo el Estado, de toda la industria farmacéutica, de aquellas empresas dedicadas a la fabricación o a la distribución de material sanitario, de equipos de protección individual y de otros enseres necesarios para atender la crisis. Todos estos recursos deben pasar a estar en manos del Estado inmediatamente, puestos bajo control de comités formados por representantes de trabajadores de la sanidad, con el asesoramiento de los mejores expertos y asociaciones de pacientes o de defensa de la sanidad pública. Y esto es así porque es la única garantía de que no se escatimarán recursos y que los profesionales podrán hacer su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y sin llegar a la extenuación a la que se están llegando. A la vez que hay que atender esta grave crisis sanitaria, hay que atender también sus consecuencias económicas, la crisis económica, la crisis social. La negativa del Estado a implementar un plan de choque sanitario como el que hablaba es suplida con la declaración del estado de alarma, policía y ejército en la calle y llamar al confinamiento de la población. Mientras se sigue sin tocar ni los beneficios ni los intereses de las grandes empresas, es decir, de aquellos que acaparan los fondos y los recursos necesarios para resolver precisamente esta situación. No tiene el más mínimo sentido que quienes tienen que cuidar de menores o de personas dependientes o que son parte de algún grupo de riesgo sigan desplazándose diariamente a sus centros de trabajo. Para todos ellos hay que exigir el cobro del salario íntegro, licencias pagadas por las empresas y las mutuas, tal y como están defendiendo varios sindicatos de la izquierda sindical. No basta con ayudas o con la flexibilidad horaria que propone el gobierno, porque supondrá una merma de los ingresos de esas familias, ni mucho menos con otras medidas que propone la patronal, como despidos, adelanto de vacaciones o los ERTES, que es la fórmula que ha propuesto la patronal y la burocracia sindical y que el gobierno legisló este martes para que su aplicación sea generalizada y que implica que te vas a casa, pero solo con el 70% del salario. Eso sí, te lo paga el Estado. Al empresario no le sale nada, ni siquiera te va a pagar las cotizaciones sociales, que son fundamentales para que no quiebre el sistema público de pensiones. Tampoco tiene ningún sentido seguir trabajando en actividades que solo están enfocadas al lucro empresarial. Y por eso, al comienzo de esta semana, muchas fábricas, los trabajadores y trabajadoras paraban, porque hay que correr el riesgo de contagio, de que la epidemia se siga extendiendo para hacer coches para la Mercedes o para hacer lavadoras para la Balay, ¿no? Pero lo que nadie nos está diciendo es que muchas de esas empresas podrían seguir funcionando en condiciones seguras, y no para que se sigan enriqueciendo sus dueños, sino para que la clase trabajadora pueda ponerlas bajo su control y al servicio de atajar los grandes problemas sanitarios y sociales derivados de esta crisis. Por eso hay que exigir la prohibición de los despidos, de los ERTES, y que todas las empresas estratégicas y aquellas que cierren sean puestas bajo el control de sus trabajadores. Que ellos y ellas decidan democráticamente quiénes deben quedarse en casa por su salud o por la de los suyos, que se reparta la jornada para poder trabajar menos y sobre todo que se garanticen condiciones de trabajo seguras. ¿Y para hacer qué?
Pues por ejemplo, ¿sabíais que el gobierno británico ya ha pedido a la Ford y a otras multinacionales del automóvil que reconviertan sus plantas para fabricar respiradores? Es que se puede hacer eso. Hasta alguna pequeña empresa de plásticos aquí en el Estado español lo ha empezado a hacer viendo que había una beta de negocio. Tenemos que esperar a que sean estas mismas patronales que hasta el lunes no les importaba nada hacinar a miles de obreros en esas fábricas de coches o electrodomésticos, las que sean las que reconviertan este sector, o lo podemos hacer nosotros. Hay que exigir la intervención y la puesta bajo control obrero de todas estas fábricas, todas las que tengan capacidad de reconvertirse para la fabricación de respiradores, de batas, de guantes, de mascarillas, de reactivos químicos para las pruebas diagnósticas. No estoy hablando solamente del automóvil, hablo también de las fábricas del textil, de plástico, la industria química. Toda la economía productiva debe estar al servicio de atajar esta grave crisis sanitaria y estar dirigida por comités de trabajadores que garanticen que las condiciones de trabajo y de transporte tienen el mínimo impacto en la curva de contagio. Lo mismo con el resto de sectores esenciales, como el transporte y los supermercados, que estos días están al pie del cañón, ¿no? Y que si estuvieran bajo el control democrático de sus plantillas, se podrían garantizar las condiciones seguras para los usuarios del transporte o de los supermercados, jornadas no extenuantes o incluso nuevas contrataciones. Incluso sectores como las cadenas de hostelería, como Telepizza, Burger King o Vips, que están anunciando ERTEs que suman a decenas de miles de trabajadores. Es hora de que sean también intervenidas junto a las grandes empresas de catering, para que desde sus cocinas y con toda la infraestructura que tienen se preparen comidas saludables y en envases seguros para los menores que se han quedado sin la beca comedor, para las familias vulnerables, para los mayores que viven solos o que no se pueden hacer la comida. Estas son medidas para que realmente la crisis no la paguemos los de siempre, como nos decía Iglesias al presentar su escudo social. Un escudo social que, por ejemplo, a las personas sin hogar les ofrece un kit diario de higiene repartido por el ejército y que los trabajadores sociales les hagan un seguimiento. ¿Pero por qué no se intervienen todos los hoteles que están paralizados y que están despidiendo a golpe de ERTE a miles de trabajadoras? Que sus habitaciones sirvan de hogar para esas más de 45.000 personas sin hogar, para los menores migrantes que se hacinan en los centros o para los internos de los CIES que se están ya rebelando. Y por último, la factura. ¿Quién tiene que pagar el coste de la paralización de la vida económica nacional y en gran medida internacional? El gobierno progresista y la Unión Europea ya lo han dejado claro. Pago yo, han dicho. Bueno, más bien pagamos nosotros y nosotras, los mismos que pagamos la del 2008. Sánchez anunció un paquete de 200.000 millones de euros. De esos, 17.000 son de acción inmediata y el resto están en créditos de los cuales el Estado avalará 100.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que los 100.000 millones primeros que las empresas a las que se les avalará esos créditos no paguen, lo pagaremos nosotros. Es la misma operación que el famoso rescate bancario, aquel que siempre dicen que hizo Rajoy, y es cierto, pero la película empezó un poco antes, con Zapatero. En 2008, Zapatero abrió un aval de 100.000 millones también de euros para las entidades bancarias. Cuando éstas no pudieron pagar los créditos, las pérdidas las asumió el Estado. 60.000 millones, de los cuales la banca nos debe 42.000. ¿Se podría sacar el dinero de otro sitio? Sí. Nosotros proponemos 3 medidas. Por ejemplo, un impuesto del 20% a las 100 mayores fortunas españolas, que suman 148.000 millones. Sacaríamos 29.600. Un impuesto del 50% a los beneficios del IBEX 35 del año pasado. 47.000 millones ganaron. Sacaríamos 23.000. O un impuesto a la banca para obligarle a devolverle los 42.000 millones que nos debe. Todo esto suma 95.000 millones, que habría que poner al servicio no de salvar a las grandes empresas, sino de un programa y de un plan de emergencia social. Pelear por un programa así, que atienda esta emergencia sanitaria, que toque los intereses de los grandes capitalistas y no los bolsillos obreros, que tenga la clase trabajadora en el centro de la solución, es cuestión de vida o muerte. Las organizaciones obreras y de la izquierda debemos empezar a plantear una salida en esta dirección, tanto para salir de la crisis provocada por la pandemia como para evitar que el colapso de la economía capitalista no nos arrastre a la miseria y a escenarios de barbarie como los que ya vimos en el siglo XX. La clase trabajadora no solo tiene la fuerza de poder imponer parar a las empresas cuando nos obligan a trabajar sin medidas sanitarias, sino que tenemos también la capacidad de reorganizar esta sociedad, no en base al lucro privado, sino en base a poder disponer de todo lo creado, de toda la riqueza que creamos para resolver las grandes crisis que el capitalismo ha generado.